¿Y tú cuánto sabes de política económica? A lo largo de estas diapositivas vamos a definir algunos conceptos, también vamos a dejar en claro las características, semejanzas, diferencias de todos estos conceptos que mencionaremos a continuación. Y bien, comencemos definiendo qué es la política fiscal. La política fiscal es una disciplina, obviamente es una política económica donde se centra básicamente en la gestión de un Estado y su administración, y por ende razones está gobernada por el gobierno de un país. Estos tratan de controlar los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos, el gasto público, para mantener un nivel de estabilidad dentro del país. Y algunas características de la política fiscal es que ésta se va a encargar de establecer el presupuesto del Estado y va a ocupar dos variables, que va a ser el gasto público y los impuestos, ¿ok? También no tenemos que olvidar que su principal objetivo es asegurar la estabilidad financiera del territorio, vendría siendo como el país, nuestro país México, y se puede clasificar en política expansiva y restrictiva. También esta busca amortiguar las variables de un ciclo económico. Y bien, lo que define a la política fiscal, a diferencia de otras, es que ésta elabora un presupuesto anual de los impuestos y también va a regular todas las decisiones sobre los gastos, impuestos y endeudamientos. ¿Ok? No tenemos que dejar de lado que la prueba del Congreso de la República es la que propone el Poder Ejecutivo. Esta va a regular todas las decisiones dentro del territorio. Y bien, podemos concluir que en casos prácticos los efectos de la política fiscal sobre el crecimiento económico dependen del instrumento fiscal, el incremento en tasas positivas, el aumento de la tasa de ahorro y generan una recesión económica. El aumento en el gasto del consumo público reduce la tasa de ahorro y por ende el crecimiento económico. Y bueno, tenemos aquí la política monetaria. Esta es una disciplina económica igualmente y esta va a controlar los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Y bueno, sus características de esta es que se basa en la relación entre la tasa de interés en una economía. Base para calcular el precio al dinero es prestando todos los servicios que tiene el banco y la cantidad de dinero en circulación. También tenemos que recordar que utiliza una variedad de herramientas para el control de una o ambas de estas, para influir en el resultado como el crecimiento económico, inflación, tipos de cambio. También puede entrar el desempleo. Y bien, ¿qué va a diferenciar esta variable de todas las demás? Bueno, en pocas palabras, va a establecer el Banco de la República, va a regular el manejo de la cantidad de dinero y también esta va a regular las condiciones financieras con las que se refiere a la tasa de interés. Y esta va a fijar una inflación anual a las medidas financieras que deben ser aportadas a lo largo del tiempo. Bueno, también podemos concluir que existen semejanzas entre las variables ya mencionadas, tanto la política como la economía interpreta el comportamiento humano, ¿ok? Y su relación en su entorno. Ambas usan métodos científicos y ambas tienen como objeto de estudio, hacen diferentes estadísticas, recurren a la historia, describen las relaciones, la política fiscal y la política monetaria. Tenemos que tener en cuenta que determinan la tasa de inflación y esta a su vez juega un papel demasiado importante en la determinación de algún tipo de cambio. Pero bien, ¿qué es la política cambiaria y cómo la describiríamos? Bueno, al menos yo la describiría como un conjunto de decisiones y también acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de nuestra moneda nacional en relación
con otras monedas del mundo mediante la elección de un régimen cambiario. Y bueno, algunas características sobre la política cambiaria, o bien lo que lo diferencia de otras, es que esta es responsabilidad de la Comisión de ambos, integrada por funcionarios, tanto como nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Banco de México. Y bien, bueno, algunas diferencias muy notables. La primera es que obviamente se va a ocupar de la relación entre dos monedas, pero como tal el incremento de una moneda extranjera, es decir, la tasa de cambio sube o baja, va a depender del comportamiento de nuestro mercado. Bien, podemos concluir que el tipo de cambio es importante, puesto que algunos insumos no se compran en nuestra moneda nacional, bien son exportados, por lo tanto es otro tipo de moneda. Y también es una muy importante acción para la economía pequeña que está abierta a los flujos internacionales de comercio, inversión directa y capitales financieros. Es decir, que completa una economía con el resto del mundo, se conecta, vaya, con el resto del mundo y obviamente con sus monedas. Y bueno, por último y no por menos importante, dejamos a la política de ajuste interno y estructural. Bien, ¿cómo definiríamos esto? Bueno, es la que utiliza generalmente para describir los cambios políticos y se toma en cuenta el Fondo Monetario Internacional con las siglas FMI y el Banco Mundial, como sea las instituciones Bretton Woods en países de desarrollo. Bueno, a través de las condiciones, los programas de ajustes estructurales generalmente implementan programas de liberación de forma regulada y progresiva. Estos programas incluyen tanto cambios internos, en particular privatización y desregulamiento, como externos también. Esto quiere decir que especialmente la reducción de barreras comerciales, los países que no logran adaptarse a estos programas pueden ser sujetos a una severa disciplina fiscal. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta también que los criterios que argumentan las amenazas financieras a los países pobres equivalen a un chantaje de dichos países que no tienen remedio más que aceptar la oferta. Bueno, su diferencia entre esta y otras variables es que las áreas prioritativas de la política de ajuste son las políticas de aranceles, la política de precios y por último la política impositiva. Tenemos que recordar que un arancel es una tarifa oficial que determinan los derechos que se han de pagar en varios ramos, tales como el transporte, el ferroviario o bien en aduanas. Y bien, no podemos dejar de lado las semejanzas que existe entre las últimas dos variables mencionadas, ¿ok? Bueno, la política cambiaria básicamente busca mediante la utilización de una serie de estrategias o de herramientas, como quieran llamarlo, para obtener resultados para su población, para obtener comportamientos y resultados que ofrezcan una estabilidad, pero mientras que la política de ajuste va a buscar sobre todo la reactivación de la economía. Esto va a ser obviamente basada en los mercados externos, aumentando la oferta de bienes exportados, fortaleciendo el sector privado con un papel restringido del Estado, dada la particularidad, las estructuras productivas y conformación de clases. Y bien, podemos concluir que en los programas de ajuste estructural obviamente va a comprender las medidas estabilizatorias que van a reducir la demanda y la medida estructural que actúa sobre la oferta, mientras que la política de estabilización intenta corregir lo que se considera excesivos déficit de los presupuestos públicos de la balanza de pagos. Esto va a ser debido a una demanda superior a la oferta que tenga un país.
Hola, mi nombre es Amanda y yo les voy a hablar sobre el modelo ISLM, en donde más adelante les voy a explicar su definición y en qué consiste. Bien, empecemos. Este modelo es un tipo de curva que normalmente los inversionistas usan, ya que muestra la interacción de los mercados, en este caso de bienes y de dinero, en donde los bienes están representados como la curva IS y los de dinero están representados como la curva LM. Ambos mercados interactúan y se influyen entre sí. También cabe destacar que el modelo asegura que los mercados se vacían. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que nos permite explicar cómo conjuntamente varía el nivel de producción y el tipo de interés. También es un modelo de corto plazo, en donde se asume el capital y la productividad y formalmente son constantes, ya que también hay que tener en cuenta que el único factor variable a corto plazo es el empleo. Este modelo se clasifica en dos partes, que es la curva IS y la curva LM. Bien, vamos a hablar primero de la curva IS, en donde cabe destacar que cada punto de la curva representa las distintas combinaciones entre el ingreso y la tasa de interés. ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto hace principalmente que la oferta y la demanda agregada en el mercado se igualen y se cumple mediante ciertas ecuaciones. En este caso vamos a ver lo de DA es igual a Y, en donde DA significa demanda agregada y Y significa el ingreso. Y también un dato importante es que la única línea que cumple la premisa oferta igual a demanda es una de 45 grados. Esta muestra una pendiente negativa porque como la inversión depende inversamente del tipo de interés, hay una disminución, hace aumentar la inversión, lo que conlleva un aumento de producción. Entonces la demanda agregada es, como se muestran en las siguientes ecuaciones, o fórmulas más que nada. La primera es el equilibrio en el mercado de bienes y la otra un complemento de ella. Entonces, reemplazando las anteriores ecuaciones en la función de demanda, se obtienen las siguientes fórmulas, en donde se obtiene su función principal. Y gráficamente se vería de la siguiente forma, ya que esta función, que depende solo del ingreso, se interseca con la línea de 45 grados, en donde se determina el producto de equilibrio. Y finalmente se desplazaría de la siguiente manera, en donde las variaciones de los factores que aumentan o reducen la demanda de bienes y servicios, en este caso sería gasto público, impuestos, inversión o hasta consumo. Esto dependiendo del tipo de interés, en la curva se desplaza hacia la izquierda o derecha respectivamente, dependiendo. Un punto importante aquí es, mientras hay aumento del gasto público, cambia la curva hacia la derecha. Bien, seguimos con la curva LM, en donde sus puntos de la curva muestran posibles combinaciones entre el ingreso y la tasa de interés, pero para lo cual se llegue, pues digamos, a un equilibrio, en el cual se cumple la siguiente fórmula, en donde M sobre P es igual a cantidad de dinero real
que es igual a L, que es la demanda, por I, que es la inversión. La curva LM tiene una pendiente positiva porque cuanto mayor sea el nivel de producción de renta, mayor es la demanda de dinero. Y en este caso, cuando mayor es la demanda, mayor tiende a ser el tipo de interés y de ahí viene lo que es la pendiente positiva. Entonces, el equilibrio se da cuando las dos ecuaciones que se muestran simbolizan una situación de equilibrio. Y finalmente resultando se obtiene la función principal de la gráfica, en donde Y es igual al ingreso y K es la demanda de trabajo. Y como ya habíamos mencionado, M sobre P es la cantidad de dinero real, en donde puede ser representado en un plano, como se muestra a continuación, en donde si observamos el eje de las ordenadas, se define como la tasa de interés y en las abscisas como el ingreso. Ahora bien, al construir la curva LM, vamos a hacer lo que es su desplazamiento, en donde consideramos que la cantidad nominal de dinero es representada por el tipo de interés en función de la ecuación que vimos al principio, a nivel de renta. Y este aumento de dinero, digamos que provoca un descenso del tipo de interés. En pocas palabras, la curva se desplaza hacia abajo. O para que entiendan mejor, a cualquier nivel de renta una reducción de dinero habrá. Prosigue con el equilibrio conjunto. Estas dos clasificaciones, las dos partes en las que yo mencioné la curva IS y la curva LM, son parte del modelo. Y estas dos al final se les va a llamar equilibrio conjunto, ya que este equilibrio, su función principal es juntar ambas curvas y obtener un equilibrio económico. Entonces, para hallar la tasa de interés y la renta de equilibrio, basta con resolver el siguiente sistema de ecuaciones, como se muestra a continuación. Y gráficamente, como ya les había mencionado, se representan las dos curvas que se cortan llamadas IS y LM, que identifican el modelo, ya que en el eje horizontal se representa la renta nacional o el PIB, en este caso está representado como o simbolizado como Y, y en el eje vertical la tasa de interés, que está representado por la letra I. Entonces finalmente llegamos al equilibrio conjunto. Ahora, para finalizar, vamos a concluir. Y bueno, este modelo es de gran importancia, ya que su principal objetivo es obtener un equilibrio económico. Y así a su vez, entre menor sea el interés, es más barato hacer préstamos de inversiones y comprar capital. Hola, yo les voy a hablar de la curva LM. Esta representa las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta a partir del equilibrio en el mercado de dinero. En nuestra primera gráfica tenemos tipo de interés representado por I minúscula y cantidad de dinero representado por M mayúscula. Tiene una curva de oferta y demanda representado por L. La curva de oferta es una línea vertical ya que es un valor fijo controlado por el Banco Central. Y la curva de demanda es decreciente y depende del tipo de interés y renta. Nuestro primer punto es
es nuestro punto de equilibrio y se cruza la oferta y demanda de dinero. En nuestra segunda gráfica podemos ya ver nuestros dos puntos reflejados y suponiendo que hay un incremento en el nivel de renta afecta la demanda de dinero. Esto quiere decir que si un país tiene más ingreso disponible necesita más dinero para comprar bienes y servicios. La demanda de dinero aumenta a la curva L y se desplaza a la derecha. En esta se genera una demanda y suben los tipos de interés. Esto significa que hay una relación positiva entre tipo de interés representado por I, recordemos, y el nivel de renta representado por Y1. Teniendo ya nuestros dos puntos reflejados, este sería nuestro nivel de renta mayor. Se traza una línea y nos da nuestra curva LM. La conclusión de este ejercicio es la curva LM se deriva de los equilibrios del mercado de dinero. El siguiente tema es la curva IS, la cual representa las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta que mantiene el equilibrio en el mercado de bienes. Tenemos tres gráficas. En la primera es el mercado de bienes, en donde vertical tenemos la demanda de bienes representada por A mayúscula y la oferta de bienes representada por Y. En equilibrio quiere decir que oferta es igual a demanda. Aquí tenemos la función. La que cumple con la premisa oferta igual a demanda indica que si la oferta es 1, la demanda también, y así con diferentes puntos. En nuestra gráfica 2 es la demanda de bienes, la cual es su función. A es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta menos impuestos más la inversión autónoma más el gasto público. Su pendiente depende de la propensión marginal a consumir, aparte de la demanda autónoma. Independientemente de los ingresos, es la demanda mínima de bienes y servicios que realizan las familias. La curva de la demanda que cumple con el equilibrio es la intersección del punto 1 con la demanda A1 y nivel de producción Y1. Dando este punto se forma un nuevo equilibrio que es nuestro punto 2. Y en mi tercera gráfica estos puntos ya se pueden ver reflejados. En la tercera tabla podemos observar el nivel de producción Y1 y tipo de interés I1. Suponiendo que hay un aumento en los tipos de interés y esto incita a las empresas a hacer préstamos para hacer inversiones y la caída de inversión provoca una caída en la demanda. Y la curva de la demanda se desplaza paralelamente hacia abajo, sería esta línea. Y esta se puede reflejar con un tipo de interés más alto y nivel de renta más bajo. Este sería mi punto de interés y mi nivel de renta más bajo, mi segundo punto. Esto crea una relación inversa para poder sacar o unir estos dos puntos y me dé mi curva IS, que sería esta línea. Y se refleja como mayor tipo de interés, menor interés de renta o producción. Por último, mi modelo ISLM
Es la utilidad en macroeconomía y está representada por dos mercados, el de bienes, que es mi curva IS, y el mercado de dinero, que es mi curva LM. Y está representado por bienes en la curva IS e Y es el mercado de dinero en la curva LM. Debo recordar que IS representa la combinación de tipo de interés y nivel de renta que mantiene el equilibrio de mercado en bienes. Y su ecuación es esta que tenemos aquí, que es nivel de renta es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir entre mi nivel de renta menos impuesto más inversión más gasto público. Y es una curva decreciente. Entre más bajo sea el tipo de interés, sale más barato hacer préstamos o inversiones para comprar capital y aumentar la inversión. Esta se utiliza para reflejar los efectos de una política fiscal por parte del gobierno. Si hablamos de una política fiscal expansiva, el gobierno quiere decir que incrementa el nivel de renta o el PIB aumentando el gasto público o disminuyendo impuestos. Si es así, la curva IS se desplaza hacia la derecha. Y segundo, mi curva LM, para recordar, son las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta que mantiene el equilibrio en el mercado de dinero. Su ecuación sería esta, que es oferta de dinero en términos reales igual a demanda de dinero en función a la tasa de interés y nivel de renta. Este punto que tenemos aquí representado por A es el equilibrio del modelo ISLM y la curva LM con pendiente positiva se debe a un aumento en el nivel de renta que aumenta la demanda de dinero. Esta es controlada por el Banco Central, en donde influye la curva LM. Si habláramos de una política monetaria expansiva, significaría que se quiere aumentar el nivel de renta y se hace por un aumento en la oferta monetaria y la curva LM se desplazaría hacia la derecha. O sea, mis dos líneas, teniendo esos cambios, se desplazarían a lados contrarios y mi punto de equilibrio del modelo ISLM sería acomodado de otra forma. Hoy les vamos a hablar sobre la justificación de las políticas fiscales, monetarias y cambiarias aplicadas en México. Nuestro equipo está conformado por Ana Cervantes, Amanda Díaz, Kenia Neri y Montserrat. Vamos a empezar dando una breve introducción sobre lo que hablaremos en esta exposición, donde daremos a conocer el procedimiento y resultado de las políticas, como ya lo mencioné antes, fiscales, monetarias y cambiarias, con la única intención de saber cómo están plasmadas en la economía de nuestro país, que es México. Algunos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta son, por ejemplo, política fiscal. Esta nos habla sobre el gasto público y las variaciones en los impuestos, pero nos habla como un instrumento para estabilizarlo o potenciar la economía. En este caso, en nuestro país, en México, está a cargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otro lado, tenemos la política monetaria. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, la política monetaria es la que comparte los mismos objetivos que la política fiscal ya mencionada, pero a diferencia de esta, tenemos como instrumentos la oferta monetaria, que esto es la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés en el país es manejada automáticamente por el Banco de México. Tenemos que tener bien en cuenta esto para la siguiente información, ¿ok? Ok, por otro lado, hablando sobre la política cambiaria, tenemos que decir que esta se centra más en básicamente el tipo de cambio que tiene que ver como objeto en la estabilidad de nuestro peso mexicano, ¿ok? Esto referente a los mercados internacionales. Esta se asemeja con Banjico a través de cambios, pero hay que recordar que México es un país importador. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente tiene déficits en la balanza comercial, que al pasar la cuenta corriente suele compensarse principalmente con las remesas. Ok, y dejamos lo mejor para el final, que es la política económica. En esta comprende las acciones y decisiones de las autoridades de cada país. Aquí se tiene que tomar un ámbito económico a través de su intervención. Se pretende controlar la economía del país. ¿Y por qué se pretende controlar? Pues básicamente es para estabilizar el crecimiento económico, establecer las directrices para un buen funcionamiento. También no está de más decir que a medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se va a encargar del control de diferentes factores económicos, importantes obviamente en el país que estemos hablando, en este caso México, como los supuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, digamos que el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Y bueno, vamos a lanzar una pregunta que dice, ¿existe realmente una recesión, desaceleración o estancamiento en nuestro país? Obviamente también por todo lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, nuestro equipo concluye que regularmente, efectivamente, hay mucha preocupación respecto a la economía, pero tenemos que recordar que hay dos variables muy importantes. La primera es la producción y la segunda vendría siendo el empleo. En varios inversionistas nos mencionan, o de acuerdo a los artículos leídos, que se presenta como un estancamiento que solo es temporal. Los inversionistas producen, la gente consume y el gobierno gasta. Vamos a representarlo de otra manera en nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, aquí lo tenemos representado de otra manera. Producción, consumo y gastos son factores que no podemos dejar de lado, puesto que el dato preliminar de 0.1% que nos difundió INEGI permitió que el gobierno esté tranquilo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues como es un dato positivo, evitó que se declarara un episodio de recesión económica. Y esto básicamente cumpliría los 2 meses consecutivos de crecimiento negativo. Por otro lado, los inversionistas comentaron que en realidad lo que está pasando no es tan grave y que aún estamos a tiempo de salvar nuestra economía. El dato de 0.1 en realidad fue una cifra redondeada. Y bueno, comencemos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a mostrar una imagen donde el Banco Mundial, PIB absoluto y método Atlas de 1999 a 2018, que es nuestra fecha más reciente, digámoslo, nos van a mostrar las 4 economías más grandes del mundo. Y obviamente comenzamos con Estados Unidos. Podemos analizar que del lado de las YES comenzamos con 8.000, ¿ok? Y esto despega hasta 2018, recordémoslo. Por otro lado, el que le sigue sería Japón, con la mitad básicamente. Consecuentemente, seguiría Alemania. Vemos como está casi pegándole a Japón, pero sin llegarle. Por otro lado, tenemos a China, tuvo un crecimiento muy, muy grande hasta 2018. Y México, por otro lado, pues estamos muy abajo, como podemos ver.
Claramente esto se previó hasta 2018, pero podemos darnos una idea, ¿no? Cómo íbamos creciendo poco o mucho hasta 2018 y con base a esto, pues podamos a lo mejor darnos una idea de cómo será nuestro panorama en los siguientes años que pasaban. Y comenzamos con la siguiente diapositiva. Ok, en la diapositiva anterior hablamos sobre el crecimiento, ¿ok? De algunas potencias. Bueno, pues aquí les vamos a mostrar la ecuación de crecimiento. La ecuación básica para explicar las fuentes del crecimiento son las siguientes. Se muestra en pantalla, tenemos que P es igual a nivel de precios constante, recordémoslo. El siguiente factor sería el cambio de producto, el PIB. Nuestra W implica el salario real constante. Seguimos seguido por la tasa de retomo de capital, tasa de depreciación real de capital, cambio en mano de obra, cambio en el capital y R con residuo, crecimiento no explicado por los incrementos en los factores tradicionales, ¿no? Bueno, y por otro lado continuamos con el crecimiento económico y la política monetaria. Bien, el problema de la economía se puede analizar mirando los indicadores ya visto en las competencias pasadas, como son el PIB, que ya sabemos que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un determinado periodo, generalmente es un año, ¿ok? El primer objetivo de la política económica, recordémoslo que ya analizamos ese concepto, es lograr que el PIB año a año logre crecimiento. Esto es el objetivo de la política económica, recordémoslo. Y si el crecimiento es sostenido durante varios años, entonces estamos hablando que se está logrando un objetivo a largo plazo, ¿ok? Pero bueno, hablando sobre el mercado laboral y el desempleo, que es la otra cara de la moneda, en el crecimiento a largo plazo, la caída del PIB se denomina como crisis o depresión. Esto en economía generalmente se acompaña de desempleo por los factores producción, trabajo y capital. Las épocas de crecimiento más arriba de la media se denominan periodos de auge o expansión económica, ¿ok? En este punto el empleo de los factores aumenta y el desempleo es sin duda el problema más relevante que afrontan los países, sobre todo las economías en vías de desarrollo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que el mismo ataca más a los países, la producción cae, también se tiende con el generar problemas de oferta y demanda en el mercado laboral. Y bueno, por otro lado, y por último, les vamos a hablar sobre el mercado laboral y el desempleo. Bueno, en corto plazo la caída del PIB tenemos que recordar que se denomina periodo de crisis o depresión. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar lo que tenemos en pantalla que dice que el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. Pero esto en base a qué? Bueno, esto se va a dar en base a los puestos eh, que hay en el número de trabajadores en el IMSS, que están asegurados obviamente, o para ser más exactos, que estaban. Esto debido a la crisis que enfrenta México, como ya todos lo sabemos, podemos ver cómo descendió enormemente. Y bueno, del otro lado de la moneda, que generalmente cuando la época de crecimiento es más arriba de la medida se denomina periodo de auge o expansión económica, que sería exactamente el punto contrario a los factores que hoy se presentan.